Amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Bienvenido, bienvenida en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, creemos que la resurrección no fue el final, sino el inicio. Como iglesia, como Park Cities en español, damos gracias a Dios porque creemos en un Dios resucitado. ¿Cuántos creen en un Dios resucitado? Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó y eso significa algo para nosotros. Y cada domingo nos reunimos porque creemos firmemente de que la unión del cuerpo de Cristo, cosas maravillosas suceden cuando el cuerpo de Cristo se reúne a alabar su nombre. Amén. Y por eso cada domingo es un domingo de resurrección. Para los creyentes todos los domingos debe ser un domingo de resurrección. Estamos en nuestra nueva serie que hemos titulado Hecho Nuevo, viviendo a la luz de la resurrección. El sermón número 2 el día de hoy lo titulamos Nuevo Propósito en la Misión de Dios. Y es así como nos vamos a centrar en el Evangelio según San Juan capítulo 20 de los versículos 19 al 23. Creemos literalmente que la resurrección marca nuestra identidad. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de orientar nuestro pensamiento. La semana pasada veíamos que ahora no nos concentramos simplemente en lo terrenal, sino en las cosas de arriba. Y estábamos orando para que el Señor nos haga ver, nuestra perspectiva no sea literalmente lo terrenal, sino lo eterno, lo que trasciende para siempre. Amén. De que nuestra mirada no sea finita, sino que nuestra mirada sea hacia el infinito y más allá. Que nuestra mirada no sea de acuerdo a lo que nuestros ojos pueden ver, sino de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros veamos a través de Cristo en nuestras vidas. La misión de nosotros parte desde la resurrección de Cristo, desde ese día que Cristo resucitó. Déjeme iniciar el día de hoy con una ilustración. Yo creo que nadie sale a correr un maratón el día que decide empezar a entrenar. Nadie comienza a correr el día que decide entrenar. Es decir, yo no voy a una competencia sin entrenar, porque yo sé que no voy a hacerlo bien, por eso no compito en nada de eso. Pero los que compiten, ellos entrenan. No sé si usted vio algo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Algunas veces a mi hija le gusta verlos y de repente yo me sentaba y mi esposa y yo a verlos con ella. Y resulta, pasa y acontece que cuentan la historia de cómo un participante estudia el juego, practica el juego o el deporte y en esos momentos en simplemente 30, 60 segundos o a veces minutos definen toda su trayectoria de preparación. De la misma manera, nadie se sube a un escenario a compartir si primero no ha practicado. Nadie toca una nota sin haber practicado antes. La lógica natural en la vida es que nos dice prepárate y luego actúa en lo que te has preparado. El problema es cuando esa lógica se convierte en una excusa y muchas veces en una excusa permanente en la vida espiritual. Muchos creyentes viven paralizados frente a la misión, no porque les falte fe, sino porque están esperando sentirse listos. Se sienten que no están listos. Fíjese, en un estudio de Lifeway Research reveló que el 80% de los asistentes regulares a la iglesia cree tener la responsabilidad personal de compartir su fe. Hasta ahí estamos bien. El 80%. Pero el 61% no le ha dicho a nadie cómo ser cristiano en los últimos 6 meses. Todos dicen que es bueno ser creyente, pero se les hace difícil compartir la fe. 8 de cada 10 personas que afirman creer en el evangelio más transformador de la historia no lo han comunicado con nadie en medio año. Y la razón más frecuente no es porque no sepan que el evangelio es real, ni por persecución ni por hostilidad, simplemente por no saber qué decir. Las personas dicen, pero ¿y qué digo, pastor? ¿Qué voy a compartir, pastor? Si alguien me pregunta qué es ser creyente, ¿yo qué les voy a decir? Lo que el texto de hoy nos obliga a confrontar es precisamente eso. El llamado después de la resurrección no comenzó con la preparación de los discípulos, comenzó con la resurrección de Cristo. La noche del primer día de la semana,
con las puertas cerradas y el miedo instalado en ese aposento, el Señor resucitado no apareció para consolarlos indefinitivamente, apareció para enviarlos. Eso lo cambia todo. El envío depende de lo que el Señor Jesús nos da a nosotros. Y el día de hoy, la pregunta no es si estás dispuesto. La pregunta es cómo Dios nos da la razón para compartir de su palabra. Vamos a ir a Juan capítulo 20, del versículo 19 al versículo 23. Está ahí en la pantalla para su conveniencia. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿estando qué? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Qué les dijo? ¿Cómo les dijo? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuviesen los pecados les serán retenidos. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Dios, pedimos ahora mismo que tu Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer. Señor, al abrir la Sagrada Escritura, es una palabra viva, eficaz, que corta a lo más recóndito de nuestra alma y de nuestro ser. Y pedimos que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos anime, nos aliente y que también nos transforme al mismo tiempo. Por el poder de Cristo Jesús resucitado oramos. Amén y amén. Vamos a ver un poco del contexto de este pasaje. El pasaje nos sitúa en la tarde del primer día de la semana, el mismo día de la resurrección. Ese es un detalle muy importante y no es un detalle menor. La misión no fue inaugurada como un pensamiento de lo último o de un último momento antes de la ascensión, sino que fue el primer pensamiento que el Señor Jesús comunicó el día que se le presentó a sus discípulos tras resucitar. Esa aparición corresponde muy probablemente a la misma que registra el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y también el versículo 36, que confirma el peso histórico y teológico de este momento. Vale notar que también en este punto solo las mujeres habían visto a Jesús. ¿Se acuerda usted de eso? ¿De las mujeres? Algo me está aquí molestando atrás. Vale notar que ese punto las mujeres habían visto solo al Señor. Pedro y los demás discípulos aún no lo habían visto. Por lo tanto, para la mayoría de ellos, este era el primer encuentro con el Cristo vivo. Además, ese encuentro dominical por la noche sentaría el precedente de lo que después sería la práctica de la iglesia primitiva de reunirse los domingos después del día de resurrección. ¿Usted sabe por qué nos reunimos los domingos? Gracias por ese micrófono. Ahora sí. A mí no me gusta poner los micrófonos así porque siempre hablo con las manos. Así que ore por mí. Va a ser una prueba estos 30 minutos. Ore por su pastor. Damos gracias a Dios por la tecnología cuando funciona. Bueno, volviendo al contexto histórico, en este pasaje las mujeres en este momento habían visto al Señor Jesús, pero la tradición comienza de reunirse los domingos porque fue el día que Jesús resucitó. ¿Usted sabía por qué nos reunimos como creyentes los domingos? Hasta ahora quizás algunos no. Porque fue el día que Cristo se le apareció a sus discípulos y en ese día el Señor estaba al medio de ellos y ellos estaban atónitos, perplejos y llenos de temor. Y vamos a ver lo que la narrativa bíblica nos dice el día de hoy. Los discípulos se encontraban a puerta cerrada, no por descanso, sino por miedo. Las mismas autoridades religiosas que habían orquestado la crucifixión del Señor Jesús seguían representando una amenaza real para los discípulos y ellos tenían miedo. Diga conmigo, miedo. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que han tenido miedo en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo miedo? ¿Esta mañana?
Los discípulos se encontraban a puerta cerrada, no porque querían, sino porque tenían miedo. Y muchas veces eso representa nuestra vida espiritual, nuestro corazón. No obstante, Él se coloca en medio de ellos y lo que sigue no es una aparición de consuelo, es una comisión. El Señor Jesús transforma el lugar de temor en un lugar de envío. Antes, cuando ellos sentían temor, ahora ellos sienten que ellos van a ser enviados. Entonces, vamos a responder a esta pregunta, los que tienen las notas el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo se ve una vida que ha sido enviada? Diga conmigo, enviada por el Señor Jesús. Una vida enviada por el Señor Jesús. Este pasaje nos revela tres realidades que definen la vida del creyente enviado. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, somos enviados en la paz de Cristo. Somos enviados en la paz de Cristo. Juan capítulo 20 del 19 al 20 nos habla de eso. El pasaje no comienza con un mandato, sino con una presencia en medio de ellos. Antes de recibir cualquier instrucción, los discípulos reciben algo más fundamental que eso. Ellos reciben al Señor resucitado colocándose en medio de ellos. De modo que la misión de Dios no comienza con el temor, sino que comienza desde la paz que solo Cristo puede producir. Y aquí viene el primer subpunto. La paz que vence el temor. ¿La paz que qué? Que vence el temor. Dice el versículo 19, vaya conmigo a la narrativa bíblica, está ahí en la pantalla. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¡Wow! La escena es de parálisis total. Las puertas estaban cerradas, no como una medida de precaución, sino como una expresión visible del miedo que había tomado el corazón de ellos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos temor? No sé si a usted le pasa, cuando usted tiene temor, usted tiene una tendencia a recluirse, a cerrar las puertas, que nadie me moleste, que nadie me vea. Yo tengo miedo. Y cuando tenemos temor, no queremos salir. No queremos decir, no queremos que nadie nos moleste ni que nadie nos pregunte cuando tenemos temor. Eso le pasaba a los discípulos. La paz vence el temor. Cuando el Señor Jesús se apareció en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Ahora, esto era más que una salutación que ellos tenían como judíos. En este momento, la aparición es una declaración. Paz a vosotros es la expresión que resuena directamente con la promesa de Juan capítulo 14 versículo 27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El Señor Jesús les dijo que Él les iba a dar una paz. Pero no una paz como la que nosotros podemos experimentar. Muchas veces nosotros tenemos una paz temporal, una paz que se va con cualquier cosa. Viene una dificultad y se nos va la paz. Se nos mete alguien en el expressway y ya se nos fue la paz. Se nos fue el gozo. No, la palabra del Señor dice que su paz sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesús viene y les dice, paz a vosotros. Algunos hablan de que la paz de Dios no solamente en estos momentos era la salutación, sino era la afirmación, la declaración de Dios. Un teólogo, D.A. Carson, dice lo siguiente, dice, esta paz tiene su raíz en la obra consumada en la cruz. El consumado es del Gólgota, es lo que hace posible el paz a vosotros. Es decir, cuando el Señor dijo, consumado es en la cruz, y después fue puesto en la tumba y resucitó al tercer día, cuando Él ya ha dado su vida, Él se le aparece a sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Y el día de hoy, en el siglo XXI, en abril, el tercer domingo de abril, si no estoy mal, el Señor nos dice a nosotros, paz a vosotros. En cualquier circunstancia que tengamos nosotros en nuestra vida, el Señor nos dice el día de hoy, paz a vosotros, porque el enemigo viene a robarnos la paz. Nuestra carne nos quiere robar la paz. El enemigo, la carne y el mundo nos quieren robar la paz. Usted está tranquilo, tranquila y de repente ya no tiene paz. Ya no duerme. ¿Cuánto les pasa que tienen insomnio?
En la noche usted dice, pastor, estuve dándole vueltas a la cama, pum, pum, y se le iba la paz. Y le dije yo, pues oró, no oré. Bueno, ni modo. Tiene que orar, ¿verdad? A veces el enemigo quiere robarnos la paz. A veces nuestro cuerpo nos quiere robar la paz. Estamos preocupados porque la preocupación excesiva es para mí un ateísmo práctico. Cuando estamos preocupados excesivamente es porque quizás no estamos confiando en Dios excesivamente. Debemos depositar nuestras cargas en el Señor porque Él tiene cuidado ¿de quién? ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? El Señor dice, paz a vosotros. Dile a la persona que está a tu lado, paz a ti. Muchas veces no tenemos paz, no concibimos la paz. La paz vence el temor. ¿Cuántos creen que la paz de Dios vence el temor? Dice que la paz de Dios vence el temor. Este capítulo nos lo dice. Ellos tenían miedo. El temor no se disipa por la determinación propia, sino por la presencia del que venció lo que el hombre más teme. La presencia de lo que el hombre más teme es el temor, pero la presencia de Cristo nos da la paz. Si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, si profesamos a Cristo en nuestra vida, entonces tendremos la paz en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en el hospital, en las pruebas, en las dificultades. Tendremos la paz de Cristo porque Cristo está conmigo y Él ha vencido el temor, y el perfecto amor expulsa el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesús. Diga conmigo, Jesús. ¿Quién es el perfecto amor? Y si yo tengo a Jesús, expulso el temor. Pero ahí estamos nosotros alimentando nuestra mente con todo. Ahí estamos con los reels, con lo que el algoritmo me alimente hasta las 2 de la mañana. No, y ahí está. ¿Y se queda usted dormido ahí o dormida? No. Y lo último que quedó no fue la paz, sino ahí, no sé, un chiste o lo que sea. A ver si fue bueno o no. No, la verdad es que tenemos que alimentarnos de las cosas ¿de qué? De arriba. De arriba. Entonces la misión del creyente no comienza en la valentía propia, comienza en la paz que Cristo ya ganó. Yo debo tener la paz que Cristo ya ganó. ¿Quién me da paz? Cristo. ¿Quién me da paz? Cristo. ¿Quién venció la muerte? Cristo. ¿Quién venció el temor? Cristo. Ahora, segundo subpunto, la paz que desata el gozo. Versículo 20, capítulo 20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, mostrar las heridas no fue un gesto de lástima, sino una confirmación de identidad. Las marcas de la crucifixión era evidencia de que el que estaba ante ellos era el mismo que había sido crucificado. Aquí se señala un detalle que con frecuencia se pasa por alto. Otros crucificados podrían mostrar sus manos, pero solo el Señor Jesús podría mostrar su costado, porque solo a Él le fue atravesado con una lanza. Y el Señor está ahí. Y el apóstol aquí, Juan, que no es tan descriptivo, dice que Él les mostró las manos y ¿qué? El costado. Fui yo, el que murió en la cruz. Yo. Y como usted y yo, pues ver para creer, ¿no? Es como cuando le cuentan una buena nueva y usted dice, no, pues verlo para creerlo, papito, porque yo no le creo. Que venga, ¿no? Ahí el Señor se les presenta las pruebas y les dice, soy yo. Yo creo que la respuesta les dio mucho gozo, un gozo desbordante que no podría haber sido emitido de otra manera. En Juan capítulo 16, versículo 22, Él les había prometido, pero os volveré a ver. Y se alegrará vuestro corazón y vuestro gozo será cumplido. El Señor les dijo, los voy a volver a ver, me voy a morir, pero los voy a volver a ver. Qué bonito es eso, ¿no? Es como cuando usted se despide de alguien y está echando así moco. Y le dicen a uno, no, pero la va a volver a ver, ¿no? Se imagina, el Señor Jesús le dijo, vuestro gozo será cumplido. Cuando el Señor Jesús se aparece a ellos, se presenta, se coloca, es la palabra, la expresión en el original, Él se coloca en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. No es una salutación, es una promesa cumplida. Él les dice, yo vengo a traerles la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Yo vengo a traerles el gozo que se les ha quitado. Porque si hay algo que el mundo quiere hacer es robar nuestro gozo. El mundo quiere robar nuestro gozo. Oiga, usted está contento y lo primero que el mundo quiere hacer es robarle el gozo.
Usted tiene buenas noticias, si viene alguien a darle malas noticias, usted ya se volvió, ay, pues sí, es verdad. No, porque es más fácil ser negativo que positivo. ¿Cuántos dicen amén? Uno que otro verdaderamente que sí es muy positivo. Usted es bien positivo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el original nos habla de la paz que desata. La palabra en el original aquí dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Se regocijaron. El segundo pasa a vosotros desde el versículo 21. No es una repetición vacía. Sirve como reconductor de ese gozo que había sido robado por el temor. No se apaga el gozo del Señor, se reorienta la misión. El gozo del Señor es nuestra. No, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Porque dice el gozo. ¿El gozo de quién? De Cristo, no el mío, porque mi gozo es pasajero, mi gozo es momentáneo, mi gozo muchas veces es hasta condicional. Si me pasa, si comí bien, si estoy bien, si no estoy bien, ¿sí o no? El gozo puede ser momentáneo, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese es un gozo que nadie nos puede quitar. Por eso las personas han muerto por Cristo, porque el gozo del Señor nadie lo puede quitar. Por eso misioneros en diferentes lugares del mundo, por eso todos los apóstoles que negaron a Jesús murieron por la causa, murieron por Cristo. Por eso la resurrección de Cristo marcó un antes y un después. Por eso Cristo resucitado es la esperanza para nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no nos reuniríamos los domingos. ¿Para qué hacer culto? Porque Cristo resucitó de los muertos el día domingo, vino y se le presentó a sus discípulos. La iglesia comenzó a reunirse, y por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por. Gracias, así que venga a la iglesia. Y si hay alguien que no vino hoy, dígale, hey, no te vi en la iglesia. Es la verdad. Yo tenía una hermana en la iglesia que siempre que uno no iba decía, hermanito, no te vi la semana pasada. Y uno quería darle la vuelta a la hermana, ¿no? Hay unas hermanas que son así, que se le quedan a uno en la vida. Yo me acuerdo de algunas de ellas, algunas que decían, yo oro por ti, cuando uno estaba en el tiempo del chocolate, que todo le choca y nada le late. Y en los momentos donde uno quiere estar probando su fe, y en el tiempo que está en la aborrecencia, en la adolescencia, ¿no? Y todo eso, hermanos que verdaderamente, yo me acuerdo, y una hermanita decía, no te vi la semana pasada, ¿dónde estabas? Y uno se sentía como, uy, no, ya viene la hermana a reclamarme, ¿no? Es lo que hace el cuerpo de Cristo, amén. Porque no necesitamos. ¿Usted no cree que se necesita uno al otro? Dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de Cristo. Todo es necesario. Si una uña se le encarna, es necesaria que se la sanen. El cuerpo de Cristo es necesario. Y la palabra de Dios dice que la paz desata el gozo. El creyente enviado no va con resignación ni con obligación, va con el gozo que solo produce haber visto al Señor resucitado. Aquí va. El creyente enviado no va con resignación ni con obligación, va con el gozo que solo produce haber visto al Señor resucitado. Segundo punto. Somos enviados con el poder del Espíritu. Diga conmigo, poder. La paz de Cristo prepara el terreno, pero lo que sigue es igualmente radical. El Señor Jesús no solo pronuncia paz, sino que confiere autoridad y poder. La misión que encomienda no carece de recursos. El mismo Espíritu que reposó sobre Cristo desciende ahora sobre los enviados. El primer subpunto es un envío modelado por el Hijo. Un envío modelado por el Hijo, para que complete la palabra modelado. Dice ahí versículo 21, dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Un envío modelado. Esta declaración es una densidad teológica extraordinaria. El Señor Jesús no simplemente dice, id. Al contrario, Él ancla el envío de los discípulos en el patrón de su propio envío por el Padre. El modelo no es una estrategia, es una persona. El Hijo perfectamente obediente que ejecutó la misión del Padre hasta sus últimas consecuencias, les está enviando en esos momentos. Vale notar que Juan utiliza dos verbos para los teólogos ahí, distintos para el concepto de enviar.
Al referirse al envío del Padre al Hijo, él usa la palabra o el verbo apostello, de donde proviene la palabra apóstol. Segundo, al referirse al envío de los discípulos, usa el término pempo. Aunque en Juan ambos términos funcionan como sinónimos, la distinción sugiere un matiz importante. Es decir, los discípulos son enviados a la manera del Hijo, no reemplazando al Hijo. ¿Me hago entender? Los discípulos son enviados a la manera del Hijo, no reemplazando al Hijo. El Señor nos envía a nosotros porque Él fue enviado. El Señor nos envía a nosotros porque somos la luz y la sal de la tierra. ¿Sabe cuál es la esperanza para el mundo? La iglesia. Diga conmigo la iglesia. En otras palabras, diga conmigo yo. Usted dice, uy, pero si la esperanza del mundo soy yo, imagínese. La verdad, la esperanza para el mundo es la iglesia, es la novia. ¿Usted sabe por qué no estamos en la tribulación y en la gran tribulación? Porque todavía estamos aquí. Porque la iglesia sigue pregonando, somos la luz y la sal de la tierra. En la era de la gracia, la iglesia está aquí y la iglesia está pregonando el mensaje del evangelio. El creyente enviado no define su propia misión, la recibe del Señor que le envía. El Señor me envía con una misión especial a mí y a ti. Un poder que sostiene al enviado. El primer subpunto es un envío modelado por el Hijo. El segundo subpunto es un poder que sostiene al enviado. ¿Cuál es el poder? Aquí va, versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, léalo conmigo, está ahí en la pantalla. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Un poder que sostiene al enviado. El gesto de soplar no es un detalle menor tampoco. Evoca deliberadamente dos imágenes de las más antiguas de la Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, Dios sopló en el hombre el aliento ¿de qué? De vida. En Ezequiel 37, ¿usted se acuerda de eso? El viento sopla sobre los huesos secos y ellos tienen vida. El Señor resucitado sopla ahora sobre sus discípulos, vinculando la nueva creación con la misión que comienza. Juan construye ese paralelo de manera intencional. Él sopla en sus discípulos el aliento del Espíritu Santo que iba a venir a bautizarles luego. En 1993, el explorador noruego Erling Kay se convirtió en la primera persona en llegar al Polo Sur en solitario, sin apoyo externo. Caminó 1.300 kilómetros. ¿Cuántos han caminado 1.300 kilómetros? Yo camino 5 y ya me estoy muriendo. Ahora, dice, en menos de 50 días, completamente solo, sin comunicación con el mundo exterior. Lo que más llamó la atención no fue la hazaña física, sino una decisión que tomó antes de partir. Apagó su radio. Cuando le preguntaron por qué, respondió que quería depender únicamente de lo que llevaba consigo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que cada gramo de su equipo había sido seleccionado y provisto con precisión milimétrica por un equipo de expertos antes de que diera el primer paso. Este hombre no iba solo porque llevaba lo necesario en la comunidad que lo había aconsejado. Iba confiado porque alguien más era capaz de haberle dicho lo que necesitaba y garantizado lo que llevaba iba a ser suficiente. Algo semejante pasa con nosotros en este versículo. Somos enviados con la dotación del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que nos da la vida. Y usted dice, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? El Espíritu de Dios está en nuestro corazón. ¿Y qué voy a presentarme? ¿Y qué me van a decir? El Espíritu de Dios está en mi corazón y me va a dar la vida para yo poder responder. Esa es la relación de la naturaleza espiritual. La procedencia es de Jesús. El Espíritu de Dios vendría tras la ascensión. Algunos teológicamente dicen que hay un contraste entre este pasaje y Hechos capítulo 2. ¿Se acuerda que es cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Entonces teológicamente unos dicen, pero si el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿cómo fue que el Espíritu Santo iba a venir después a todos? Y aquí teológicamente vemos algo descriptivo, y es que el Señor Jesús en esa promesa les afirma a ellos, y el Espíritu Santo
Es como un depósito a ellos. Y después viene a todos, no solamente a este grupo, sino a todos. Nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón. Amén. Y por eso tenemos autoridad en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. La procedencia y el poder es del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda que Pedro caminaba y con su sombra eran sanados los enfermos? Pero dice, como decía el canto, no era la sombra ni tampoco Pedro, sino que el Espíritu. ¿De quién? Del Nazareno. ¿No se acuerda de ese corito? Nazareno, Nazareno. No, ninguno. Dios me los bendiga. Ya soy muy evangelicón. ¿Verdad? Crecí con algunos coros de ese. Y no era la sombra ni tampoco Pedro. Era el poder del Espíritu del Nazareno. Era el poder de Cristo que habitaba en Pedro. Ahora, ¿cuántos creen que el poder de Cristo que habitó en Pedro actúa en nosotros? Gracias. Voy a volverlo a preguntar. ¿Cuántos creen que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y que habitó en Pedro actúa en nosotros? Amén. Ahora, yo tengo autoridad en Cristo. Es decir, cuando viene la tentación, yo no estoy solo, tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo el depósito, tengo la autoridad espiritual, no mía, sino a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu me empodera, el Espíritu me da vida, el Espíritu me da palabra, el Espíritu me fortalece, el Espíritu me da lo que yo no tengo. Por eso debemos vivir en el Espíritu y no en la carne, porque la carne es. Las obras de la carne: odio, ira, maleficencia, mentira, borrachera. ¿Qué más? Injurias, calumnias. ¿Qué más? Ya nadie dijo nada, no me quiero proyectar, pastor. Más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No es el mismo capítulo, pero el Espíritu de Dios está en el corazón del creyente. El que tiene a Cristo tiene la vida. Número 3, somos enviados con la verdad del Evangelio. Somos enviados con la verdad del Evangelio, para que lo complete ahí la palabra verdad. Este pasaje culmina con una declaración que define el contenido de la misión. No se trata solo de ir, ni solo de ir con poder, sino de ir con un mensaje específico. El perdón que Cristo ha hecho posible a todos. Primer subpunto es la autoridad para proclamar. La autoridad para proclamar. Dice la palabra de Dios aquí: a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuvieres los pecados les serán retenidos. Los discípulos no reciben aquí el poder para perdonar los pecados. Cualquiera que lo lee dice, ay, ahora yo tengo el poder para perdonar pecados y para... No. Aquí está hablando en una traducción de proclamar el perdón. Nosotros tenemos la autoridad de proclamar el perdón que Cristo nos ha dado a toda persona. Dice que el mensaje es para todo aquel que cree. El detalle gramatical es decisivo. Los verbos les son remitidos y les son retenidos están en voz pasiva. Lo que quiere decir es que en el pensamiento hebreo era una manera de referirse a la acción de Dios sin pronunciar su nombre directamente. Es decir, es Dios quien remite pecados. Es Dios quien perdona los pecados. Amén. Pero nosotros proclamamos su perdón. Nosotros proclamamos su perdón. He ido a algunas cárceles y he visitado algunos, tanto en mi nación Colombia como aquí. Hay una gran diferencia en las cárceles de Latinoamérica, en las cárceles de aquí, pero cárcel es cárcel. Una vez fuimos a una obra evangelística, recuerdo, en el año del caldo, por allá en el 2002, era estudiante en el Seminario Bíblico Río Grande, en la frontera. Y recuerdo que como estudiantes nos llevaron a la prisión que quedaba cerca y nos dijeron, vamos a ir un día a evangelizar en la prisión. Entonces nos fuimos. El colombiano fue el primero que se inscribió, ¿no? Porque yo no sé, pero los colombianos no sé, como que nos gusta estar así, como que hemos vivido en violencia toda la vida, entonces ya no nos
Como dicen los mexicanos, no se agüita nada. Ahora, yo me inscribí, yo dije, vamos a ir el sábado, teníamos que salir temprano y tenían todo un proceso de preparación. Y yo dije, no, pues yo fui preparado en la mejor escuela en Colombia, ¿verdad? Entonces dije, no, pues ahí me voy. Y recuerdo que me ponen a mí a uno de esos gruesos. Y era evangelismo 1 a 1. Entonces me ponen a un tipo que tenía cadena perpetua, porque había matado no sé a cuántos, y me comienza, estaba todo tatuado, con cara así de literalmente de lo que usted piense, esa cara así bien horrible. Pero comenzamos a hablar, teníamos todo el día para estar ahí, nos llevaron, nos dieron un permiso como capellanes en ese día, era un permiso especial, y pudimos estar ahí. Me senté con él 4 horas, 4 horas. Las primeras 3 horas yo fui puro oído. Escuché toda su historia. Y lo único que yo hacía era, sí, ajá. ¿Y cómo pasó? ¿Qué más pasó? ¿No le ha pasado a usted que usted escucha la historia y usted dice, sí, ajá? ¿Y qué más pasó? Sí, ok, wow. ¿Y qué pasó luego? Sí, ¿y qué pasó luego? Cuéntame, sígueme contando, ¿sí? ¿Has estado en conversaciones así? Si vives con uno en la casa así, Dios te bendiga. Pero la verdad es que esto es en la cárcel. Entonces yo estaba ahí y yo dije, bueno, ¿cuándo voy a poder hablar? Pero como que el Espíritu Santo, toda la preparación quedó nula en ese momento, porque toda la estrategia que le dan a uno, a veces uno dice que voy a sacar aquí, voy a sacar evangelismo explosivo, voy a sacar las 4 leyes espirituales, ¿cuál voy a sacar? Nada de eso salió. Nada de eso salió. Es bueno estar preparado, pero nada salió. Lo que salió fue el oído por 3 horas. Ajá, sí. ¿Cómo no? Sígueme contando. Ajá, sí, ¿cómo no? Oh, qué bueno. Oh, qué malo. Uy, tremendo. Sí, ¿cómo no? Ah, sí, 3 horas de eso. ¿Cuántos se apuntan? La última hora, él me dice, yo dije, uy, por fin. Ahora cuéntame para qué viniste y no me ha dejado hablar. Y yo le dije, bueno, soy colombiano. Me dice, sí, me di cuenta por tu acento. Estaba recién desempacado hace ya algunos años. Y me dice, ahora mi acento es interranchonal, ¿verdad? Entonces, le digo, sí, soy colombiano. Y le comenté mi historia. Y le dije, estamos aquí, soy parte del Instituto Bíblico Río Grande. Y me dice, ustedes son aleluyоnes. Yo sí decía, son seminaristas, tienen cara de buenos portados. Y comenzó a darle a la religión, otra media hora a la religión. Yo dije, ¿cuándo vamos a llegar al corazón? Y me acordé de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por los próximos 15 minutos, después de 3 horas y media, yo estaba orando y estaba diciendo, Espíritu Santo de Dios, toca este corazón. Yo no tenía otra petición, sino Espíritu Santo de Dios, toca este corazón, Padre. Espíritu Santo de Dios, quebranta cualquier atadura. Espíritu Santo de Dios, discierne las intenciones del corazón. Espíritu Santo de Dios, se está llamando el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. En unos momentos, ese hombre comienza a cambiar su aspecto, comienza a quitar su cara de revólver 38 y de limón. Y dentro de esa cara comienza a llorar. Hubo un switch que yo no sé qué pasó, pero lo puedo explicar porque el Espíritu Santo cuando toca, toca. Ese hombre comenzó a llorar como un niño. Y se lo he dicho aquí muchas veces, cuando usted llora con todo su corazón. Por eso el dicho de que llora como llora un niño. Y vaya, si usted tuvo un hijo llorón, ¿se acuerda de aquellos momentos? ¡Ah! Y usted dice que se calla ese niño. No se calla. Así este niño parecía en cuerpo grande. Llore, que llore, que llore. Y después este niño, cuerpo grande, musculoso, me pone la mano así. Y yo dije, ay, ¿qué va a hacer conmigo, Espíritu Santo? Yo estaba bien flaquito, yo era bien flaquito, así como mi hijo David era. Y me pone la mano y me dice, bro, can you pray for me, bro? ¿Puedes orar por mí? Y yo le digo, oh, yes, bro.
Y me dice así, I'm feeling it, something here something is moving. Y yo le digo, Espíritu Santo de Dios, toca a este varón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, de Cristo resucitado, toca a este varón. Perdona sus pecados. Y comencé a declarar lo que la palabra de Dios dice. No hubo evangelismo explosivo. No hubo las 4 leyes espirituales. No había salido de los 3 círculos todavía. Pero el Espíritu Santo de Dios tocó el corazón. Y en ese momento ese muchacho, ya era un hombre, pero un muchacho pequeño que estaba todavía batallando con la culpabilidad, se volvió como un niño. Porque el proclamar perdón tiene poder. Dios aún perdona. ¿Cuántos creen que Dios aún perdona? Hay perdón disponible en Cristo Jesús. El creyente enviado lleva un mensaje con peso eterno. No suaviza, no lo negocia y no lo guarda para sí. El perdón es dado por Cristo en la cruz. Nosotros proclamamos, pregonamos, anunciamos el evangelio. Segundo subpunto, la misión que no termina. La misión que no termina. Una misión que no termina. Versículo 21 dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. La misión que no termina. Ese envío no fue comisional, puntual. Es de generación en generación. La iglesia no genera la misión. Es incorporada a una misión que estaba marcada desde antes de la fundación del mundo. El Padre envió al Hijo. El Hijo envía al creyente por el poder del Espíritu Santo. El Padre envió ¿a quién? Al Hijo. El Hijo nos envía a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el mismo poder. No eres un espectador de la misión, eres alguien que ha sido enviado a ella. Todos los creyentes somos soldados y somos atletas. Todos los días nos paramos con el mensaje del evangelio y el mensaje se respalda por sí mismo. Aplicaciones son las siguientes. Primero, descansa en la paz que Cristo ya ganó. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo creo que el Señor quiere darnos paz. Amén. Debemos descansar en la paz de Dios. No esperes sentirte valiente para obedecer. La paz de Cristo no es la ausencia del temor, sino la presencia del Señor en medio de él. Lo vuelvo a repetir, hashtag Rolando Aguirre. La paz de Cristo no es la ausencia del temor, sino la presencia del Señor Jesús en medio de él. Yo puedo tener mucho temor, pero si el Señor Jesús está en medio de mí, wow, qué bendición. Segundo, confía en el poder del Espíritu. ¿Confía en qué? En el poder del Espíritu. Dice Hechos 1:8, usted conoce este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Un testigo habla de lo que ha visto y ha escuchado. ¿Usted no ha visto a un testigo? Un testigo habla de lo que ha visto y ha escuchado. Confía en el poder del Espíritu. La insuficiencia que nosotros sentimos no es un obstáculo, es el recordatorio de que lo que nosotros llevamos no es nuestro. Cristo obra en nosotros. Amén. ¿Quién obra en nosotros? Proclama la verdad sin vergüenza. Aquí podemos hablar de la palabra sin vergüenza. Proclama la verdad sin vergüenzón. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Les cuento una más? Gracias. Si no, como quiera la iba a contar. Estoy en las montañas de las Amazonas en un viaje misionero y estamos compartiendo a grupos aborígenes, grupos étnicos que no conocen de la Trinidad, que no conocen, son los lugares donde se dice unreached people groups, lugares no alcanzados por el evangelio. Es decir, ellos nunca han visto una Biblia, no saben quién es María y José, no saben la historia de Navidad, nada de eso. Estaba con un grupo de ticunas y entonces nos enseñan a cómo compartir el evangelio de manera oral,
hablando de la creación, hablando de la luna, el sol, del creador, remontándolos a ellos porque son animistas y adoran eso. Me quedé en blanco. Me quedé en blanco. Nunca había compartido el evangelio a una persona que no tuviera ningún tipo de percepción de Jesús. Es decir, esta persona no conoce, no es de un lugar alcanzado. En Estados Unidos tú le preguntas a una persona, ¿conoces a Jesús? ¿Has escuchado de Jesús? Las personas dicen sí. Estas personas que nunca, Jesús es un nombre más. María es un nombre más. Y en esos momentos yo comienzo a pensar y a orar. Y le digo, Espíritu Santo de Dios, dirígeme, dame palabras para hablarle a esta persona. Era un muchacho, tenía 17 años, colombiano también, pero en las Amazonas. No hablaba muy bien el español, sino su lenguaje étnico. Había una barrera del lenguaje, pero una barrera que el Señor podía quebrantar. Entonces yo comienzo a hablarle del sol, de la luna, del creador. Le digo que el creador vino en la forma de un hombre y que vino a dar la vida, a darle el amor, a dar todo lo que él no podía darse a sí mismo. El pecado que él sentía era cuando se sentía mal y comenzó a salirme palabra de sabiduría. Y yo le pregunto, escépticamente, yo digo, este tipo no es la peor presentación que yo he hecho del evangelio. Yo, Rolando David Aguirre, nerdo de nerdos. Sí, yo soy bien nerdo, bien nerdón. Yo ya venía súper preparado y yo decía, yo dije, es la peor presentación evangelística que hice. Y le digo, ¿quieres aceptar a ese hombre que vino a dar su vida por ti? Y me dice él así. Los indígenas hablan muy calladito. Sí, sí, sí. Y yo estaba como, ¿en serio? Yo no la podía creer. Porque el evangelio es poder de Dios. Usted proclama el evangelio. Aunque no sepa a veces qué decir, usted es un heraldo del evangelio. Usted es recipiente de la verdad. Amén. Así que esta semana podemos compartir el evangelio porque es poder de Dios, sin vergüenza. Dele un aplauso fuerte al Señor. Última aplicación. Vive como alguien enviado. Vive como alguien enviado. Mateo 28, que es la gran comisión, que yo le llamo la gran omisión porque muchas veces no lo hacemos. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las. Y aquí yo estoy con vosotros todos los hasta el fin del mundo. Ayer estaban algunos muchachos en congreso y siempre me llama mucho la atención. Un aplauso fuerte a todos los muchachos y a los servidores que estuvieron ahí. Y fue bonito ver tanto muchacho alabar al Señor. No estuve todo el tiempo, pero estuve en algunas de las sesiones, los veía de lejos y qué bonito ver de que Dios sigue moviendo corazones. Amén. El evangelio es poder de Dios. Ponte sobre tus pies. ¿Cómo se ve una vida que ha sido enviada por el Señor resucitado? Aquí va, Hechos 4:12, está ahí en la pantalla. Léalo conmigo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Me fascina muchas veces cuando hay eventos e invitan a orar a diferentes líderes religiosos. Porque yo sé que muchos van a orar en otro nombre. Y lo he dicho en otras ocasiones. Oh, pero cuando me toca el turno, y a mí me gusta que sea el último. Porque va el que es animista y ora a las deidades. Va el que tiene otra creencia y le ora a un hombre que murió pero no resucitó. A mí me gusta que me dejen de último. Oh, yeah. Cuando termina uno la oración y uno dice, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. In the name that is above all names. En el nombre de Jesús. Amén.